Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre este tema. ¿Cuáles son los retos de Colombia el día de hoy? Juan David, ¿de qué estoy hablando? De todo un poco. ya ahorita ya ahorita les voy a contar de qué estoy hablando. Estoy hablando de que la persona que no haya alcanzado a entregar el ensayo que tenían que entregar para hoy, le voy a dar plazo hasta las 12 para que me lo entregue. Evidentemente, sobre una nota más bajita, sobre 4 o 5, pero pues para que no se quede sin la nota. Y que para esta semana la actividad de trabajo independiente de ustedes no pasa por hacer ninguna tarea ni ninguna actividad. Ahí en la semana 11 hay una sopa de letras, pero es para que jueguen y se diviertan y despejen la mente un rato sobre estos temas vamos, que vamos a hablar hoy, pero la actividad independiente de esta semana de ustedes es estudiar para el parcial. El parcial es de hoy en 8 días, entonces ya al final de la clase les voy a contar cómo es la dinámica del parcial de este segundo corte de contexto nacional y global. Pero bueno, hoy quiero hacerles una pregunta. Quiero que cada uno abra su micrófono, yo le voy a ir dando la palabra de a uno y vamos a responder esta pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es el principal y más importante reto que tiene Colombia hoy a nivel económico, a nivel político, a nivel social, a cualquier nivel? ¿Cuál es el principal reto que tiene Colombia hoy, 28 de abril del 2020 a las 9:05 de la mañana, Juan Sebastián? Juan, Profe, qué pena, es que hay dos Juan Sebastián, entonces no sé si sea conmigo. tú. Tú que eres el primero que aparece ahí. Ok, pues yo pensaría que aparte del coronavirus sería los sueldos de los trabajadores. Pues lo digo es por, digamos, mi mamá trabaja en Compensar, trabaja en la Ajá. parte económica. Sí, Ya me ha contado todo lo que ha venido a hecho Compensar porque pues ellos solo dependen de parte recreativa, no es como Colsubsidio o como Cafán que también tienen supermercados y droguerías. Entonces sí. ellos lo que están haciendo es implementar una nueva función que pueda abrir el centro vacacional de la 68. Entonces, me parece que, bueno, según ellos lo que dicen es que lo que están implementando es para generar ingresos porque la nómina más o menos equivale a 4.000 millones, entonces no es una nómina que se pueda pagar así cada mes, sin ingresos mensuales. Entonces, me Claro. parece un tema ahorita muy fundamental, que más de una empresa ahorita está buscando pues de dónde va a pagar porque según el Estado no se puede echar a la gente, ¿no? No, Entonces, pues sí. que es el tema que, aparte del coronavirus, sería como el eje ahorita. Ok. Vale, Juan Sebastián. Andrés, Buenos días. buenos días. Yo estoy de acuerdo con mi compañero. Realmente creo que por todo este tema que estamos viendo ahorita, creo que Colombia necesita o tiene que empezar a trabajar por tener un sistema económico más estable, que no dependa de cierta manera, o sea, que pueda subsistir por sí mismo, porque digamos que actualmente tenemos eh, muchos problemas a causa, uno, de que sobrevivimos y nuestra economía está basada en subsistir de otros países, además de que pasar de un cambio, o sea, por ejemplo, también de las industrias, pero entonces industrias manufactureras donde tienen que haber, por decirlo de alguna manera, así que suene feo, obreros, personas allá manejando máquinas y esto, entonces esto pues lo que hace es que en momentos como el de ahora, pues las personas tengan que salir a exponerse y pues obviamente sabemos qué personas son las que se exponen, personas de estrato uno 2 quizás algunos del 3 pero que son personas que son eso, empleados que, mientras que pues quizás sus jefes, los dueños de las empresas, pues sí van a tener o van a poder estar en sus casas resguardándose. Siento yo que esto parece más como una película, un libro posapocalíptico, que donde quien pone el pecho a toda la situación para mantener como a flote todo esto, pues son las personas de más escasos recursos, mientras que los que tienen más recursos, pues
puedan solventarse y sobrevivir. Entonces creo que es eso, como Bienvenido a tener los una Juegos del opción. Hambre. Sí, lo veo, o algo así como, no sé si han visto la película de Elysium, donde Sí, los ricos están sí, en una ciudad allá cerca a la luna, mientras que todos los pobres están trabajando acá en la tierra con todas las enfermedades y todo eso. Entonces, creo que eso está sucediendo. Y creo que ese es a lo que tenemos que llegar, una economía más estable, donde en momentos de crisis, pues no toque hacer eso, exponer a todo el mundo a que, a que se muera, por decirlo de alguna manera. ok. Ángela, Sí, profe. Pues yo pienso que el reto que hay para ahora es la desigualdad social que va a quedar después de todo de toda esta pandemia y el desempleo. Ya hemos visto que hay bastante desempleo que así algunos empresarios quieran seguir manteniendo a sus empleados, no pueden porque no pueden solventar su capacidad económica y entonces son muchos desempleos y eso va a generar más pobreza aún. ok. Angélica, Angélica. Hola, profe. Hola. Bueno, yo creo que en este momento Colombia tiene muchos retos. Muchísimo. Pues a nivel económico, como lo planteaban mis compañeros, es tratar de salvar economía, pero pensando también en los pequeños y medianos empresarios, que creo que son los que en este momento tienen más complicaciones. Eh, También el área del comercio, pues porque realmente es uno de los más complicados de abrir, uno de los sectores, pero también uno de los que generan empleo en Colombia, entonces es un poco complicado ahí. Gracias. Carol. Otro reto respecto a la salud, pues es tratar de salvaguardar la vida de la mayoría de los colombianos. Es un poco difícil hacer un equilibrio entre lo económico y Y la el salud. tema de la salud, porque Exacto. como decían mis compañeros, ahorita se están sacrificando los estratos 1 y 2 en Bogotá, por ejemplo, lo que hacía la aclaración que hacía la alcaldesa, y es que las dos áreas que salieron a trabajar, los dos sectores, la gran mayoría son gente que vive en el sur de Bogotá. Entonces, pues son los que están en este modo. Otro que me parece, otro tema importante es el tema de la seguridad del país, porque, por ejemplo, el ELN había hecho un cese al fuego unilateral por un mes, que creo que cesa hoy, si no me equivoco, y no aceptaron prolongarlo. Entonces es otro tema. Y, y ya creo que en eso estoy pensando ahorita. Gracias. Carol. Hola, profe. Hola. Bueno, pues principalmente como lo plantean los compañeros, la economía, pues ya que nos basamos prácticamente en eso, porque sí es bien, es cierto lo que decía el compañero, que hay que tener un sistema económico mucho más fuerte, y que pues a raíz de esto se están viendo vulnerados los estratos bajos, porque como lo hemos podido ver, digamos, el Estado le brindó una ayuda principalmente a ellos, digamos, como esto del bono solidario y algunos mercados que se les han dado, ¿sí? Pero a mucha gente no le ha llegado este tipo de recursos, ¿sí? Entonces es ver cómo va a enfrentar el Estado si esto se prolonga, cómo van a prolongar las ayudas, porque es gente que no tiene de dónde, o sea, gente que no tenía ahorrado, gente que no tiene cómo poder subsistir por un largo tiempo, ¿sí? Entonces el Estado cómo va a fortalecer este punto y también la salud, o sea, si digamos esto se llega a salir como de control, no sé si, o sea, el Estado colombiano esté preparado
para poder asumir un reto tan grande y tener tanto contagio y poderlo controlar. Ok. Juan, Juan a secas, así está en el chat. Juan, Buenos días, profesora, y buenos días a todos mis compañeros. Yo hola. comparto también la misma opinión de todos mis compañeros acerca de la economía, sobre el desempleo, porque básicamente creo que después de, pues, de esta epidemia o en general, ahorita viviendo el desempleo también se está prolongando mucho. También comparto lo que decía mi anterior compañera Carol, que decía sobre cómo llegar, o sea, creo que ese es uno de los retos más importantes de Colombia y también de los demás países, en cómo enfrentar la epidemia, porque básicamente, no sé, pero siento que el gobierno de Colombia y bueno, el presidente también tiene miedo en el sentido de que no sabe cómo hacer para combatir la epidemia. Eh, Veo que pues obviamente esto no se sabe cuánto se pueda llegar a prolongar y todo. Entonces creo que es como el reto más grande de poder tratar y poder mirar cómo combatir esta epidemia. También veo que obviamente la economía del país sí ha bajado muchísimo y pues la preocupación que tienen todos los colombianos ahorita es sobre el empleo y sobre la economía, porque pues si la economía está así, entonces nosotros como ciudadanos de Colombia, ¿cómo haremos para comprar o, bueno, realizar varias cosas acerca de, de lo que tiene que ver con esos productos que pues nos ha tenido para esta epidemia y para pues alimentarnos y todo eso creo que puede ser. Juan Sebastián Jiménez. Buenos días, ¿me escuchas, Hola. profe? Sí, te escucho. Sí, buenos días a ti y mis compañeros. Pues así como decían mis compañeros, el reto de la economía pues es muy importante para el país. También creo que, digamos, es muy importante como la reestructuración de los empleos en Colombia, el reevaluar, digamos, cómo puede hacer, digamos, la, la, la parte obrera del país para, digamos, no pararse en una eventual nueva, eh, digamos, una nueva epidemia o una nueva enfermedad. ¿Cómo hacemos, digamos, como país para que no se tenga que parar la economía y el trabajo? Digamos, por ejemplo, un país como la India, que, digamos, tiene una capacidad para trabajar desde casa, no sé, digamos, porque mucha gente de allá, digamos, trabaja por la computadora, digamos, Sí. de, no sé, call centers, digamos, trabaja porque sabe mucho, digamos, de este tema de computación, digamos, no tienen tanta necesidad de salir a la calle y exponerse, ¿no? Digamos, porque su país y su gente, digamos, tiene una cultura y tiene un modelo de trabajo que se puede adaptar a la casa sin problema alguno, porque Colombia, digamos, no podría, digamos, hacer un tránsito a eso o algo parecido a eso, para que, digamos, la gente no se tenga que exponer. Ese es uno de los retos para mí, esas políticas de bioseguridad de las empresas tienen que, digamos, reevaluarse. Okay. Sería eso. María. Yo, profe, Señora, te escuchamos. pues aparte de lo que han dicho mis compañeros, yo creo que se debe enfatizar más en el sistema de salud. Pues con este tema de la pandemia hemos visto que, o sea, el sistema está saturado, han tenido que acoplar otros sitios para implementar, pues, UCIs y cosas así, porque los hospitales no dan abasto con esto.
Y otro ejemplo, o bueno, otro reto que tiene, diría yo, que es el sistema de transporte. Un ejemplo es Bogotá, o sea, el sistema está demasiado saturado, sino más hoy en día que se supone que está transportando el 35% de la población de Bogotá, el sistema está saturado. O sea, ¿cómo es cuando realmente toda la población está usando el sistema que realmente no funciona? El sistema es deficiente para el número de habitantes que tiene la ciudad. Gracias, Valentina. Buenos días, ¿sí se escucha bien? Sí. Bueno, pues aparte de los que han dicho ya mis compañeros, considero que pues uno de los retos que tiene el gobierno ahora y por los que antes le decían a los estudiantes estudien vagos, por lo que marchaban, era pues la salud y la educación, ¿no? Que era pues lo primordial. Se necesita más inversión a la educación también, pues todo lo que los compañeros han dicho de la salud, lo que se ha visibilizado últimamente de los pagos a los doctores, de la inversión a la salud como tal por parte del Estado y pues a la educación también. Se ve como la inversión a la educación es precaria, o sea, no, 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 no se incentiva pues la investigación, no se incentiva la innovación, por eso mismo es que muchos profesores y muchos estudiantes no saben cómo manejar un, un recurso informático y esto. Gracias, Valentina. Vanessa. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, independiente de todo lo que mis compañeros ya han hablado, creería que un punto también muy importante es la parte de la cultura y como la sociedad como tal. Gracias. O sea, es clarísimo que hay que hablar un poco del trabajo, que hay que hablar de la economía, que hay que hablar del transporte, pero ya hablándolo como cultura y como sociedad, es un cambio gigante. O sea, es un reto que todos tenemos y en sí Colombia es muy sociable o éramos muy sociables. Sí, ya no. Ahorita el reto es inmenso, o sea, ya va a quedar como, nomás me contaba mi papá ayer, tuvo que ir a hacer unas vueltas de su trabajo, me decía, para hacer unas compras, me colocaban las compras encima de una mesa, me tocaba alejarme, luego se alejaban un metro, yo cogía las compras, dejaba la plata, me alejaba y ahí sí se acercaban a coger la plata. Entonces es muy loco ese cambio que va a existir acá en nuestro país, porque es algo que no estamos completamente familiarizados, como en Estados Unidos, por ejemplo, que los espacios son más amplios, que la sociedad y de por sí la cultura es como muy lejana una con otra persona. Entonces sí es un reto muy grande que vamos a tener. Yo estaba esperando, todos hablan de la economía, todos hablan del trabajo, todos hablan de la salud. Y yo aquí esperando quién va a hablar de la cultura, quién va a hablar de la educación, quién va a hablar de la cultura. Dios mío, ¿será que yo soy la única que piensa que toca cambiar la cultura y la educación? Profe, y lo que la compañera dice también me recuerda como esa polarización que se está viviendo respecto a la estratificación de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces, son cosas como solo estratos 1, 2 y 3 necesitan ayuda, los estratos 4, 5 y 6 de pronto tienen una huaca debajo de la cama, entonces con eso pueden vivir y sinceramente pues a mí eso me parece mal también desde el pensamiento individual, ¿no? Hay una mala concepción de que todo aquel que vive en estrato 4, 5 y 6 tiene plata. Exacto, digamos, en mi casa somos estrato 4 y a nosotros nunca nos han regalado nada, ni vamos a la tienda y nos lo regalan, o sea, nosotros también tenemos que trabajar para comer. Exacto. Entonces, no es posible que la gente piense que solo estrato 1, 2 y 3 necesita ayudas y necesita subsidios, porque yo también conozco mucha gente viviendo en el sur de la ciudad, porque es que así es la polarización, ¿no? Los que viven en el norte tienen plata y los que viven en el sur no, y así tampoco es. Entonces, que conozco mucha gente que vive en el sur que tiene muchísimo más plata y viven en un estrato 1 simplemente para que los servicios le lleguen más baratos o sí,
Entonces, pues son cuestiones que también lo hacen pensar a uno para qué sirve la estratificación acá en el país. O sea, Aparte que sí, somos el único país del mundo que tiene este sistema obsoleto de estratificación social. exacto, eso debería ser o sea, digamos, no sé, por consumo. ¿Cómo es posible que una persona en un estrato 5, que es solo una persona, tenga que pagar servicios mucho más caros que una persona estrato 3 en el que viven en una casa 7, 8 personas? O sea, no me parece justo tampoco. Todo lo que ustedes han dicho, chicos, es súper importante. Sí, Johanna, la corrupción viene también por temas educativos, creería yo. Pero todo lo que ustedes han dicho hace parte, sí, de los retos que tiene Colombia hoy. Y muchas veces uno se pregunta, ¿será que el principal reto de Colombia es la economía? ¿Es que la tasa de desempleo va a subir? Ya teníamos una tasa de desempleo antes de la pandemia del 12-13%. Yo estoy esperando que salgan las cifras de desempleo de este mes de abril, y sé que me voy a asustar porque sé que la cifra de desempleo va a ser altísima, pero esto nos ha permitido darnos cuenta que más del 50% de la población colombiana que trabaja en la informalidad, vive del día a día. Hay que regular esto. El coronavirus, como decían algunos, ha dejado claro lo ineficaz y lo malo que es el sistema de salud colombiano, pero no solo el sistema de salud colombiano, sino el de muchos otros países. Uno pensaría que en Estados Unidos todos son ríos de leche y miel, y el sistema de salud de Estados Unidos también es malísimo, pero malísimo, malísimo. Nos hemos dado cuenta que la sociedad tiene problemas gravísimos. La corrupción, como dice Johanna, pues es el colmo que hoy en plena pandemia, cuando nos la pasamos hablando de que la gente necesita, los políticos se estén robando la plata. Es que, o sea, a mí no me cabe en la cabeza que que los políticos decidan robarse la plata de las ayudas, o que decidan inflar los precios de los mercados que dan en los barrios populares, que un mercado que uno sabe que un mercado, una libra de arroz, una libra de café, una panela, una libra de frijol y un paquete de pastas no llega arriba a los 15.000, 20.000 pesos, y le estén poniendo 80.000, 90.000, 100.000 pesos. Nos hemos dado cuenta de que la violencia de género, indistintamente si es violencia de hombre a mujer o de mujer a hombre, ha aumentado muchísimo, porque muchas personas están conviviendo con su agresor en este momento, en esta época de cuarentena. Y nos hemos dado cuenta que hay un problema de migración terrible en este país. No solamente el problema de los venezolanos. Ayer tenía la oportunidad de escuchar en la prensa el montón de gente de otras ciudades que se quedó atrapada sin poder regresar a su ciudad natal. Quizá muchos de ustedes, muchos de nosotros, no seamos oriundos de Bogotá, o no vayamos, y nuestra familia está en otro lado y estamos acá pasando la cuarentena solos o en una pensión que no sabemos cómo vamos a pagar porque nosotros no estamos trabajando, nuestros papás no están trabajando. Son muchos, muchos los retos que tiene Colombia hoy. Pero yo quiero hablarles primero de unos retos en materia de algo que habló Vanessa al final de las intervenciones, y son los retos en temas sociales. Porque es que sí, la economía es importante, la salud es importante, el trabajo es importante, pero es que el corazón de la sociedad somos nosotros. Y si nosotros estamos mal, el país está mal. Si nosotros como sociedad estamos mal, el país está mal. Entonces, yo pienso, y los expertos coinciden, muchos expertos que se reunieron en una conferencia el año pasado para hablar de los retos de Colombia como sociedad, hablaban que uno de los principales retos de Colombia es incentivar el arte, el pensamiento científico y reforzar el sistema académico del país. Porque es que a nosotros se nos ha dicho que las ciencias, que las únicas, hay un debate histórico y tradicional entre las ciencias sociales y las ciencias naturales o las ciencias exactas, en donde siempre nos han dicho que lo que va a sacar adelante a los países es la ingeniería, la medicina, las matemáticas, y que las ciencias como la antropología, la sociología, el derecho, las relaciones internacionales no sirven para nada. Y más aún tenemos la tendencia a criticar a aquellas personas que estudian artes, que estudian literatura, que estudian música, porque esos son, abro comillas, profesiones para morirse de hambre, cierro comillas. Y son todas esas personas de las ciencias, son todas esas personas de la literatura, de las artes, las que hoy nos están ayudando mediante webinars y mediante conferencias
a salir de la depresión, de la tristeza que a muchos nos causa el encierro. Hace poco se nos decía que estudiar psicología era malo porque había muchos psicólogos en este país, pero hoy en día lo que más necesitamos son psicólogos y psiquiatras, porque lo que más necesitamos es gente que nos ayude a entender cómo soportar y cómo superar los cambios que nos está trayendo esta pandemia. Tenemos que entender y educar a los niños, y no solo a los niños, sino también a los adultos, sobre la importancia del patrimonio ambiental que tiene el país. Nosotros tenemos el Amazonas, tenemos el Darién, tenemos especies endémicas de flora y fauna, y no las cuidamos. Para nosotros no hemos entendido que nosotros no somos dueños del medio ambiente, que nosotros somos uno más en el ecosistema, y que como tal debemos portarnos y debemos convivir y aprender a usar todos los recursos que la naturaleza nos da para beneficio de todos, no para beneficio de nosotros. Tenemos que respetar las diferencias de las otras personas. Muchachos, y esto yo siempre se los he dicho, y esto va muy ligado a lo de la educación. Para mí la educación es más que sentarme en un salón a recibir clases de derecho, economía, ciencia política, relaciones internacionales, inglés, español, francés, historia. Para mí la educación es generar pensamiento crítico. Y por eso yo los trabajos que trato de ponerles y las actividades que hago en clase y preguntarles estas cosas a ustedes es para generar pensamiento crítico en ustedes, para que ustedes sean personas que entiendan los fenómenos, que los analicen a la luz de sus experiencias de vida, de sus experiencias profesionales, y que esto les permita generar posiciones que puedan el día de mañana sentar cambio. Y por eso hay que respetar e identificarse con la diferencia del otro. Te los decía la clase de hace 15 días que hablábamos de política exterior colombiana. Hay que respetar los derechos humanos. Y una parte de respetar los derechos humanos es respetar la diferencia del otro. Chicos, en este país la gente no se puede seguir muriendo por pensar diferente, por querer diferente, por ser diferente. En este país la diferencia debemos abrazarla, debemos entenderla y debemos respetarla, porque mediante la diferencia se construye diversidad. Y eso nos lleva también a que debemos reconstruir el espacio público, entender el desarrollo no solamente como un desarrollo económico de tener más y más y más y más y más y más, sino el desarrollo también parte de ser sostenible, de tener lo necesario para poder vivir, de construir nuestras ciudades sosteniblemente. Alguien hablaba ahorita del Transmilenio y de lo colapsado que está el sistema. El fin último de estos sistemas de transporte masivo era que todo el mundo fuera cómodo. Pero díganme quién va cómodo en un Transmilenio lleno de gente, donde al bus le caben 60 personas sentadas y meten 200. ¿Quién va cómodo en una vía donde las personas que montan en bicicleta no pueden caminar, no pueden ir en su bicicleta? Entonces hay que entender que el desarrollo sostenible es vital, y cuando veamos los objetivos de desarrollo sostenible vamos a entender por qué el desarrollo sostenible es vital para el fortalecimiento de la vida en sociedad. Tenemos que erradicar la violencia y la pobreza y propagar una cultura de solidaridad. Algo que me ha gustado mucho de estos días de pandemia es ver cómo muchas de las personas, yo siempre he creído que este es un mundo muy individualista y muy egoísta, y lo sigo creyendo, pero he visto cómo muchas personas se han movilizado para ayudar a los que más lo necesitan, como muchas personas, así no tengan, así no sean multimillonarios o así no sean personas holgadas económicamente, han donado algo para ayudar a los pobres. O cuando van por la calle de que van a comprar lo de la comida o lo del almuerzo o hacer el mercado, sacan algo de lo que compraron y se lo dan a un habitante de la calle. Eso me lleva a pensar que todavía este es un país solidario y que todavía podemos cambiar. Yo soy muy positiva en ese sentido y me gusta que muchas personas se han movilizado para ayudar a los que más lo necesitan. Sé que falta mucho y que, como decía Valentina, no todos los que están en estratos 1, 2 y 3 son solo los que necesitan ayuda, pero creo que en lo poco se ve lo mucho, y creo que eso es algo positivo que he sacado de esta pandemia. Y lo que les decía, el pensamiento crítico, muchachos,
hay que dejar de ser simplistas y facilistas. Y yo siempre, y por eso se los digo a mis estudiantes, y es lo que yo busco fomentar y crear en mis estudiantes. No traguen entero, no se queden solo con lo que les dice el profesor en clase. Tengan curiosidad, cuestionen, investiguen, pregunten. No se queden solo con lo que les dice Vicky Dávila en la W o en Semana, o con lo que les dice Julio Sánchez Cristo, con lo que les dicen en Caracol y RCN. Tengan capacidad de curiosidad. Entre más capacidad de curiosidad tengan, más críticos van a ser. Ustedes son los líderes que este país está formando para mejorar los destinos de la sociedad. Sean críticos. Por eso siempre pregunten, así sea, así ustedes crean que es la pregunta más tonta del mundo, pregunten, no importa, cuestionen a sus profesores, llévenlos más allá, no permitan que sus profesores solamente les den el código laboral, el código penal, sino cuestionenlos, exíjanles que los lleven más allá, que los enseñen a ser críticos con ustedes mismos y con el conocimiento, porque esto nos va a permitir construir una sociedad moderna, una sociedad basada en el pensamiento crítico, en el pensamiento libre y sobre todo en la educación. La revolución que necesitamos en este país es la revolución de la educación para reestructurar la justicia social, o lo que yo llamo la cohesión social. La cohesión social es ese fenómeno en el que todos los ciudadanos de un Estado, independientemente si son ricos o pobres, blancos o negros, niños o adultos, hombres o mujeres, vamos a tener las mismas condiciones y las mismas garantías para desarrollar nuestra personalidad. Y eso hace parte de los compromisos que tiene la Constitución colombiana al considerarse o al llamarse a sí mismo un Estado social de derecho. Y hablando de la justicia social, porque para mí la justicia social y la cohesión social es lo más importante de todos estos retos que tiene Colombia como sociedad hoy en día. El primero es inculcar el patriotismo, pero no un patriotismo exacerbado, ni un patriotismo tipo Hitler, ni un patriotismo tipo Jean-Marie Le Pen en Francia, no. Un patriotismo de amor por este país, de querer a este país. ¿Ustedes se sienten orgullosos de ser colombianos? ¿Ustedes quieren este país? ¿O a veces desearían no haber nacido en este país? Andrés, por ejemplo, tú. Andrés. Creo que era una pregunta que respondí alguna vez en clase y yo decía, sí, me siento orgulloso de ser de este país, pero si hubiese podido decidir haber nacido en otro país, lo habría, o sea, sí habría nacido en otro país. ¿En cuál? Porque, pues, no sé, algún país europeo. Ay, allá donde no pasa nada. Algo así, donde aunque la vida es más aburrida, por decirlo de alguna manera, o sea, no tenemos, o sea, allá no pasa el hecho, no sé. Hay políticos que roban. Pues puede que roben, pero pues de pronto no son tan evidentes o al menos no roban tanto. Es que yo creo que igual ya en ser político ya va ingreso el tema de que robe, ¿no? Pero no porque, todos los políticos roban. Yo creo que yo no todos estoy de acuerdo sacan... con eso. ¿Cómo? Ella no está de acuerdo. Yo considero de que tú estando en la política de cierta manera siempre vas a tratar de buscar un beneficio propio. No existe un alma tan altruista y desinteresada que no busque al menos algo más para sí mismo. Entonces No, creo yo creo que no podemos generalizar, o sea, que Colombia tenga muchos políticos corruptos no quiere decir que todos sean igual. O sea, obviamente hay de todo, hay los corruptos, los que roban, como hay gente que no, hay gente que se dedica a luchar por el bienestar de su pueblo. Y conozco casos. Y a esos los matan. Escuché. Y a esos los matan. Dice Joana que le gusta Colombia porque hay solidaridad que en otros países no existe. Aquí ¿para qué? Pero somos solidarios. Hay que querer este país, muchachos. Malo o bueno fue el país que nos tocó. Malo o bueno. Yo quisiera
a veces quisiera irme a vivir a Nueva Zelanda. Allá tampoco pasa nada, absolutamente nada. Allá lo único que pasan son ovejas todo el tiempo. Pero luego me digo, si yo no viviera en Colombia, ¿cómo podría analizar los hechos que pasan en Colombia a la luz de mi profesión? De nada me serviría haber estudiado relaciones internacionales si no pudiese estudiar los hechos de Colombia en vivo y en directo y entender la realidad de Colombia en vivo y en directo. Estamos aquí por algo y por eso tenemos que amar este país, pero amarlo no poner la bandera el 20 de julio en la puerta de la casa, sino trabajar para que este país sea cada día mejor, desde lo poquito que podamos hacer. Una cosa que podemos hacer para inculcar ese patriotismo es incentivar el respeto a la defensa del medio ambiente. Tenemos que entender que el medio ambiente es lo más importante. Parafraseando lo que siempre dicen de la madre naturaleza, y que a la madre hay que respetarla, y que a la madre hay que quererla. Respetemos la madre naturaleza, queramos a la madre naturaleza. Hagámoslo poquito, que uno dice, ay, no, es que reciclar, yo para qué reciclo si mi vecino no recicla. No importa, usted recicle. Contribuya con su granito de arena a resolver los problemas del medio ambiente. Y volvemos a la educación. Una educación igualitaria y una educación de calidad es supremamente importante y vital para el desarrollo de una nación. Yo no concibo que haya niños que no estén recibiendo educación de calidad. Yo no concibo que el nivel de exigencia de un profesor en el Liceo Francés en Bogotá sea mayor al nivel de exigencia de un profesor en la institución educativa Gabriel García Márquez en Kennedy. Yo no concibo que se tenga que sesgar a la gente por el colegio o la universidad donde estudiar. ¿Por qué hay la tendencia a creer que María Isabel Cadrasco, internacionalista de la Universidad del Norte, sabe menos que Juan Pérez, internacionalista de la Javeriana? ¿Acaso las relaciones internacionales no son las mismas? ¿Acaso lo que le enseñan a Juan Pérez no es lo mismo que le enseñan a María Isabel Cadrasco? La educación debe ser igual en Bogotá o en Carurú, en el Baupés. La educación que reciben los niños en Bogotá, en el Liceo Francés, debe ser la misma educación que reciben los niños en la institución educativa Rafael Pombo en Carurú, en el Baupés. Y los profesores tienen que formarse. Y por eso los que sean estudiantes de licenciatura acá, no se queden solo con el pregrado y no crean que solo con el pregrado ya tienen la verdad absoluta. Nadie tiene la verdad absoluta. Continúense formando en pedagogía, en prácticas educativas, en lo propio de su profesión, porque así es que van a inculcarle el pensamiento crítico a sus estudiantes. Enseñen a sus estudiantes a pensar, más que a aprenderse de memoria el código penal, el código civil, la teoría realista de las relaciones internacionales, la teoría económica de John Maynard Keynes, la teoría administrativa de Michael Porter. Enseñen a sus estudiantes a pensar. Que un niño, un joven que piensa, es un joven que puede resolver desde su profesión y desde su vida en sociedad los problemas de este país. Y la educación nos lleva a hablar de los trabajos. Y hay que tener equidad laboral y salarial. Entonces resulta que Ángel, Angélica, Carol y María Isabel trabajan con Andrés Castro en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y resulta que hacemos lo mismo, Ángel, Angélica, Carol, María Isabel y Andrés. Y resulta que le pagan más a Andrés que a Ángel, Angélica, y Carol y María Isabel. Por el solo hecho de que Andrés es hombre. Estudiamos lo mismo, sabemos lo mismo y hacemos lo mismo. Tenemos que entender que la equidad salarial y la justicia social también pasa por tener equidad, por dejar de considerar que los hombres son más que las mujeres, o que las mujeres son el sexo débil, o que las mujeres solo sirven para X cosas. Servimos para lo mismo, hacemos lo mismo y sabemos lo mismo. Y hay salud y hay trabajo, ok. ¿De dónde está el sistema de salud? Lo que ustedes mencionaban. El sistema de salud de este país debe mejorar. Es el colmo que la gente se muera en las puertas de las clínicas. Es el colmo que los médicos los contraten por OPS y les paguen cada 6, cada 8, cada 10 meses. Y esos son los que nos salvan la vida, esos son los que nos tienen, prácticamente nosotros estamos vivos por los médicos.
hay que respetarlos, hay que quererlos, hay que cuidarlos. Yo soy de las que se queja del sistema de salud de este país, sí, y sé que la culpa no es de los médicos, la culpa es del mismo sistema. Hay que reformar la ley 100, ya no más ley 100, la ley 100 ya no sirve, quedó obsoleta para lo que necesita Colombia. Hay que crear políticas efectivas de control de natalidad. Dios mío, hay que hacerle, y eso, las políticas de control de natalidad también van en la clase de educación sexual. A los niños, a los jóvenes, a los niños hay que enseñarles de eso. Tenemos que dejar, es que no sé qué palabra utilizar para esto y que no suene despectiva. Tenemos que dejar de ser tan doble moral de no hablarle a los niños de eso, a los jóvenes. Hoy en día los niños saben más que nosotros. Ya esos niños no corren, sino que vuelan. Ya ellos saben que los niños no vienen al mundo por una cigüeña. No, ellos ya saben cómo se hacen los niños. Entonces tenemos que enseñarles a cuidarse. El todo no es no tenga relaciones sexuales, entonces cuídese. Y hay que implementar políticas de control de natalidad. Es que no quería decir esa palabra, Sebastián. Hay que enseñar, o sea, hay que entender y hacerle entender a la gente que cada niño no viene con un pan debajo del brazo, no. Cada niño viene con un colegio debajo del brazo, una universidad debajo del brazo, gastos debajo del brazo, médicos debajo del brazo, comida debajo del brazo, y los papás los tienen que mantener aproximadamente durante 25 años de sus vidas. Y hay familias en donde hay 7, 8, 9 hijos. ¿Por qué? No más, no traigamos niños a este mundo a sufrir. Traigamos niños a los padres no poder mantener en condiciones dignas de vida. Y esto nos lleva a hablar de la refundación de los roles familiares. Tenemos que entender que el concepto de familia cambió, que ya no es hombre, mujer, niños, que ahora es mujer, madre soltera, que trabaja y estudia, padre soltero que trabaja y estudia y tiene sus 3 hijos, mamá e hijos, papá e hijos. Y tenemos que entender que nuestra sociedad cambió. Ya no somos la típica familia que eran nuestros abuelos, no. ¿Quién de los que está en este salón es padre o madre de familia? Ustedes son muy jóvenes. ¿Ninguno? Sí, creo que había una chica. Joana. Joana, ¿tú eres madre soltera o estás casada? Tiene esposo. Bueno, Joana hace parte de la típica de la familia tradicional. Y así como tenemos que abrazar y cuidar a la típica familia tradicional como la familia de Joana, de pronto Andrés quiere ser padre soltero, Andrés quiere adoptar un niño del África, él solo. También tenemos que abrazarlo, también tenemos que aceptarlo. Tenemos que entender que la sociedad es la base de todo y que entre más cohesionados seamos, más igualdad tengamos, mucho mejor le va a ir al Estado para afrontar los retos económicos que tiene. El primero, la erradicación total de los cultivos ilícitos. Colombia no puede seguir siendo el primer país productor de coca y que nos reconozcan por eso. Yo quiero que a Colombia lo reconozcan por sus médicos, por sus ingenieros, por sus deportistas, pero por sus deportistas en el buen sentido, no lo que está pasando ahorita con un deportista colombiano que juega en Boca Juniors, que está en boca de todo el mundo porque le pega a la esposa y la señora subió ayer unas fotos de cómo le dejó la cara en la última golpiza que le dio. Yo quiero que reconozcan a Colombia por cosas buenas. Tenemos que mejorar el índice de Gini, el índice de desigualdad. Este país, y lo decía alguien al principio de las intervenciones, no puede seguir siendo el típico país desigual. Somos el segundo país más desigual de América Latina, solo porque nos ganó Brasil. No, aquí todos tenemos que tener derecho a lo mismo. Y lo primero para erradicar la desigualdad es erradicar ese sistema de estratificación social que no sirve para. Aquí no hay ni ricos ni pobres, aquí todos somos iguales. Aquí solamente unos pocos son los que se pueden dar los lujos de no salir a trabajar un año y no morirse de hambre. El resto, todos somos iguales, el resto todos tenemos que matarnos las pestañas trabajando. Tenemos que convertir la información y el conocimiento en sabiduría. Y eso me lleva a lo que hablaba alguien de la educación. Tenemos que apoyar a nuestros investigadores.
sus profesores se queman las pestañas en la universidad investigando. Esas investigaciones que hacen sus profesores no se pueden quedar ahí en el papel. Esas investigaciones tienen que salir, esas investigaciones tienen que aportar al crecimiento y al desarrollo de los países. Los médicos colombianos, los ingenieros colombianos, los matemáticos, abogados, los físicos, los químicos, los abogados, los economistas, los administradores, todos tenemos un ingenio increíble. Y por eso debemos apoyar a todos nuestros profesionales para que transformen la tecnología que usan y crear inteligencia artificial. Y es el colmo lo que decía alguien hace un ratico, que muchos profesores o muchos estudiantes no sepan usar estos medios y estas herramientas tecnológicas que nos facilitan un poco la vida. Yo conozco casos de compañeros de la universidad, estudiantes que no tienen acceso a un computador o no tienen acceso a una red de internet. Eso debería ser vital para todos. Todos deberíamos tener al menos una red de internet en condiciones para poder asistir a las clases. Ustedes deberían dedicarse a crear inteligencia artificial en medio de sus carreras, como por ejemplo crear un lector, algo de inteligencia artificial que nos diga las leyes, que nos ayude a interpretarlas en el caso de los abogados, no sé, cosas así que nos permitan ir a la vanguardia y avanzar. Y resulta que eso nos lleva a hablar de los temas políticos. Y Colombia es un país con mucho descontento social. Colombia es un país donde la gente no está contenta con sus gobernantes. Y por lo que decía Joana hace un ratito, por la corrupción. Porque es que hay que transformar a las personas, hay que entender, y por eso yo, lo que decía Andrés, que es que todos los políticos vienen, o todos los políticos son ladrones, no todos los políticos son ladrones, debe haber algún político, alguno, aunque sea uno solo, que no se robe la plata del erario público. ¿Cuál? No sé, si me preguntan ahorita, no podría nombrarles a uno, debe haber aunque sea uno. Tenemos que transformar a las personas, y eso viene de la educación en casa. En los colegios y en las universidades les enseñamos matemáticas, física, química, historia, geografía, derecho, economía, administración, inglés, francés. Pero en su casa es donde les enseñan a ser personas. Los que son papás, los que son hermanos mayores. Infúndanles ética, infúndanles valores, infúndanles sentido de responsabilidad. En el caso de las mujeres, sentido de sororidad. Transformemos a las personas. Eso de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe debe terminar. El hombre nace bueno y la sociedad lo impulsa a que sea mejor, debe impulsarlo a que sea mejor. Debemos transformar los procesos. Es el colmo que uno vaya a una EPS, a una notaría, a un banco, y termine uno peleando con la gente porque no lo atienden, porque le ponen trabas, porque la burocracia molesta mucho, porque hay muchos trámites. No. Debemos hacer más rápido y más expeditos los procesos, y por internet, que solamente vayan a las notarías o a los bancos o a aquellas personas que de verdad no puedan acceder a una conexión de internet o a una red de internet. Por ejemplo, yo estoy indignada y lo manifiesto a cada rato, estoy indignada con el Banco de Villas, porque no, o sea, no me resuelven mis problemas. Yo tengo que ir cada mes al banco a Bebillas a hacer un pago que no me deja hacer por internet porque no me sirve la sucursal virtual, y yo llamo a la línea y no me contestan. Entonces, eso no es facilitarle la vida a las personas. Y se supone que uno no puede salir en estos tiempos de coronavirus, pero igual a uno le toca salir. Tiene que haber un aumento en la percepción de seguridad de las personas. Chicas, y esta es una pregunta para las mujeres. Ahora en Bogotá hay una cosa que se llama pico y género. Entonces las mujeres podemos salir en los días pares y los hombres en los días impares. Cuando a ustedes les toca salir a la calle en los días pares, si han salido, ¿se sienten seguras o no se sienten seguras? Las chicas. No, porque aún hay hombres que salen.
Y así como las mujeres no se sienten seguras, imagínense el resto. Dime, Valentina. No, y eso pues de que aún hay hombres que salen, uno se pone a pensar por qué les da por salir cuando tienen que salir las mujeres, o sea, bueno, no sé, uno como que siempre está como predispuesto a que le van a hacer algo o a que va a pasar algo, entonces, ¿por qué? Porque justo en ese momento, o sea, es como si lo hicieran de aposta. Exactamente. Y resulta que si las mujeres no se sienten seguras porque precisamente los agresores están en la calle, imagínense el resto de la sociedad, hombres y mujeres incluidos, que se sienten día a día inseguros porque salen a la calle y los van a atracar, porque salen a la calle y les van a rapar el bolso, porque salen a la calle y eh, la gente tiene que poder salir a la calle y sentirse segura. Andrés tiene que poder salir a la calle y decir, yo voy a salir con mi Rolex de 8 millones de pesos y no me van a robar, no me van a arrancar el brazo por robarme el reloj. Ayer veía que las cifras de inseguridad han bajado. Pues claro, porque todos estamos encerrados en la calle. Entonces eso quiere decir que todos tenemos que estar encerrados en la casa para que no haya inseguridad en este país. Las cosas no son así. Entonces el Estado tiene que trabajar para eso. El Estado tiene que generar crecimiento, pero crecimiento inclusivo, no solamente que los ricos se hagan más ricos y los pobres se hagan más pobres. No, tenemos que generar más puestos de trabajo para todas esas personas que trabajan en la informalidad y que tienen que empezar a trabajar en la formalidad para que puedan cotizar en salud y pensión, para que cuando estén ya en edad de pensión puedan recibir una pensión. Pero que sean puestos de trabajo equitativos, donde no exploten a la gente, donde le paguen lo justo. Y esto nos lleva a que el problema de este país es estructural. Somos un país que nos encanta hacer leyes, Dios mío santo. Entonces tenemos que realizar una reforma tributaria, laboral y de salud estructural. La gente tiene que empezar a no... Es el colmo que uno trabaje solamente para pagar impuestos. Y trabaja y trabaja y trabaja para pagar impuestos. No, uno tiene que poderse disfrutar lo que trabaja. Y tenemos que poder ir a la EPS y que nos atiendan bien. Y tenemos que y poder ir a nuestro trabajo y que nos den las garantías de bioseguridad y de salubridad que necesitamos para trabajar. No todos los colombianos contamos con esos beneficios, entonces tenemos que pedirle al Estado y el Estado tiene que entender que tiene que cumplir eso. Y esos son los retos que tiene Colombia, muchachos, y sé que son muchos más y que aquí mencioné 3 o 4. Pero todo pasa por 3 cosas, por 2 cosas básicamente. Por la educación y por la cultura. Tenemos que dejar de ser menos individualistas y ser más solidarios. Nuevamente, yo sé que yo soy una lora mojada. El pensamiento crítico, tenemos que cuestionarlo todo, tenemos que preguntarlo todo, tenemos que analizarlo todo, tenemos que criticarlo todo, pero criticarlo en el buen sentido, en el sentido constructivo de la palabra, para poder construir país. Estas preguntas para reflexionar, pero no las vamos a responder, sino que quiero que cada uno, allá en la noche, cuando se vaya a acostar a dormir, y se acuerde de mí, reflexione eso. ¿Cuáles son los principales desafíos de Colombia luego de pasar la crisis del coronavirus? Muchos dirán que son los desafíos económicos, que es la crisis económica, pero yo creo que el principal desafío que tiene Colombia es superar el miedo. El miedo a, me encontré con alguien en la calle, tiene coronavirus, me contagió. Yo no sé si a ustedes les pasa que cuando tienen que salir en los días que pueden salir a comprar algo de comer, a hacer una vuelta del banco, de la notaría, lo que sea, llegan a su casa, se desinfectan, se bañan, lo que sea, y de todas maneras quedan con esa psicosis de que no, Dios mío, y estornudan por alguna razón, porque les da rinitis, porque tienen asma, lo que sea, y empiezan con la paranoia, no, ya, el coronavirus. Yo no sé si es a mí, a la única a la que le pasa, pues yo cada vez que salgo, y no salgo mucho, salgo por ahí una vez cada 15 días, entro en paranoia total, me pica todo, me pica hasta lo que no sabía que tenía, me pican las pestañas, me pican las cejas, me pica todo, del estrés de pensar que todo está por ahí pululando. Entonces, yo pienso que el principal reto es ese, superar ese miedo a
encontrarnos con gente o a relacionarnos con gente, ¿no? Como sociedad, el reto más grande que enfrentamos, yo particularmente pienso que es el individualismo. Yo pienso que tenemos que ser más solidarios en la medida de nuestras posibilidades. Exacto, Johanna, uno no quiere que nadie se le acerque, que nadie lo mire. Si uno pudiera ir, si yo pudiera salir a la calle con los trajes de los astronautas, lo haría realmente para que no me mire nadie, no me toque nadie, nada, no me hablen, no me miren, no me toquen, se vuelve uno como muy huraño, muy ermitaño. ¿Qué aportes pueden hacer ustedes como abogados, administradores de empresas, arquitectos, licenciados en idiomas, en sociales, en filosofía, en matemáticas, internacionalistas, al desarrollo social del país? Mi aporte al desarrollo social del país es este. Es incentivarlos a que ustedes construyan pensamiento crítico. Y esto lo hago con todo el amor del mundo porque me encanta mi trabajo. Pero a veces siento que, y esto se los digo, es un secreto entre ustedes y yo, una confianza entre ustedes y yo. A veces siento que mi trabajo no se valora. Y entonces yo digo, ¿será que sí estoy haciendo bien lo que estoy haciendo? ¿Será que sí? A veces cuando ustedes no opinan, no hablan, no participan, yo digo, ¿será que sí estoy haciendo bien lo que estoy haciendo? ¿Será que soy yo o son ellos? Me gustaría que algún día me ayudaran a responder esta pregunta. ¿Será que soy yo? ¿Y cuál creen ustedes que es el futuro del gobierno de Iván Duque? Pobre Iván Duque, yo a Iván Duque lo considero muchísimo, a mí me da pesar con el tipo, porque pues, el pobre tipo está haciendo lo que puede con lo que tiene. Y ustedes lo ven en sus programas, yo lo veo flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Y me da pesar. Y me da pesar de que el tipo dice A y le cayó medio país, dice O y le cayó otro medio país. Gobernar es difícil, muy difícil. Valentina, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, respecto a lo que su merced decía de si era usted o éramos nosotros, bueno, pues yo estudio licenciatura. Ah, somos colegas. Welcome Sí. to the club. Y yo considero pues, bueno, considero y he estudiado que la educación ay, se me fue la palabra. O sea, tiene que ver tanto con el alumno como el profesor, Claro. ¿sí? No queda relegada toda La responsabilidad. la responsabilidad del profesor, y pues el alumno, si bien sí es el centro del aprendizaje, también es responsable de su propio aprendizaje, ¿no? Entonces, digamos que su merced puede planear toda la clase y puede hablarnos pues del pensamiento crítico, como lo está haciendo en esta clase y todo, pero ya va en nosotros en adoptar eso. Digamos, el profesor no puede estar ahí encima viendo si uno sí está pensando críticamente o no, sino pues que uno de verdad lo da educación y todo eso que se le dice pues en clases, y si lo adopte pues a la realidad. No, imagínate, meterme en el cerebro de todos ustedes me queda complicado. Entonces, en conclusión, ¿soy yo o son ustedes? Ayúdenme a superar mi crisis existencial. Somos ambos, o Nosotros. sea, No, yo sé que esto es difícil, yo sé que esto es difícil y sé que a veces a muchos no les gustan mis métodos. Yo soy una persona mis métodos de enseñanza, yo soy muy, no sé, me gusta ser muy cercana con los estudiantes. Sé que hay estudiantes a los que no les gusta eso, sé que hay estudiantes que no se ríen de mis chistes malos, yo no sé hacer chistes, pero también sé que hay estudiantes que de una u otra manera se quedan con un poquitico de lo que yo les digo. Yo siempre digo, yo soy como, o sea, yo no quiero que se queden con, no, María Isabel es la mejor profesora del mundo, lo único que quiero es que siempre al final del día digan, qué bien que María Isabel nos puso a pensar de este tema que era importante. Aunque el día de mañana digan, mira, estamos hablando de esto en clase y eso fue lo que dijo la profesora de contexto, ya con eso yo me siento bien, creería yo. Sí, somos los dos. Y esta modalidad virtual, semi-virtual, semipresencial, no sabemos qué es, nos genera más inconvenientes realmente.
Para la próxima semana, pues el próximo martes nos vemos acá a las 9 de la mañana, muy puntuales, porque vamos a hacer el segundo parcial. Recuerden que en la plataforma están las presentaciones, las grabaciones de las clases para que vuelvan sobre ellas. En el parcial no va a entrar nada diferente a lo que hemos hablado en la clase, a lo que hemos visto en la clase. De todas maneras, yo les voy a enviar un correo diciéndoles cuáles son, pues, en qué semana está qué tema, en qué semana está qué tema, para que puedan estudiar. Si ven que no hay alguna grabación en la plataforma, me escriben, porque a veces Zoom me odia y no me deja grabar la clase, entonces les compartiría alguna grabación de otra clase de contexto donde hayamos tratado el mismo tema y sí se haya dejado grabar, porque Zoom es raro. Entonces a veces me deja grabar, a veces no me deja grabar. Y nada, estudien, que va a estar muy fácil, se los prometo, de verdad que va a estar muy fácil. Y espero ver todo el curso en 5 porque no es nada diferente a lo que hemos visto acá. Y pues en la semana 11 hay una sopa de letras para que jueguen y se diviertan un rato sobre estos temas de los retos de Colombia hoy en día a nivel social. Si tienen alguna pregunta final como para terminar, queja, reclamo, comentario, petición, felicitación, sugerencia. Abrimos el buzón. ¿Cómo va a ser la metodología del parcial? Preguntas de selección múltiple con única respuesta. Ok, profe. ¿Algo más? ¿No? No, señora. Listo, entonces, No, señora. no siendo más, me encantó volverme a encontrar con ustedes. Nos vemos el próximo martes a la misma hora por el mismo canal a hacer el parcial. Se cuidan. Un abrazo. Gracias. A ustedes. Gracias, profe. Gracias, Y profe. los que no entregaron el Gracias, profe. ensayo, acuérdense que tienen hasta las 12. Solo hasta las 12. Después de 12, nada. Vale, profe, gracias.